Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Una de las preguntas que más me hacéis siempre es ¿en qué te basas para recomendar todas las clínicas que recomiendas? ¿Acaso has visitado todas esas clínicas? ¿Acaso te has operado en todas las clínicas? Evidentemente no. Para que os hagáis una idea, tan solo en Madrid hay más de 80 clínicas y cada vez están saliendo más, muchas low cost, con el modelo turco del que hablaremos más adelante. Así que en este vídeo, de nuevo, sin guión, sin editar, sin cortar, etcétera, directo al grano, os voy a contar cuáles son mis criterios a la hora de escoger una clínica, en qué me baso y qué es lo que valoro para recomendarla e incluirla tanto en la guía como en mis asesorías personales. Y más tarde abriré un melón muy interesante y es el cobrar comisión de las clínicas. Así que vamos allá. ¿Qué es? ¿En qué me baso para recomendar todas las clínicas? En primer lugar, yo conozco a la clínica, o la conozco de modo proactivo, porque estoy buscando una clínica en concreto, o porque vosotros me decís, ¿qué te parece esta clínica? ¿La conoces? Tengo un amigo que se ha operado, etcétera. Ahí ya es un primer punto de partida. Conozco a la clínica y empiezo a investigar, empiezo a ver los trabajos que hacen. Veo si suben muchos casos a las redes sociales. A día de hoy, esto lo he comentado mucho, Internet, lo que es una página web per se, ya no es la carta de presentación casi de nadie, y menos de una clínica de trasplante capilar, una clínica de cirugía estética, etcétera. Lo que primamos, lo que buscamos los pacientes, los potenciales pacientes que nos queremos operar en esa clínica es saber cómo trabajan. Trabajos diarios, trabajos no en directo, pero casi, es decir, queremos ver el día a día casi del cirujano, de la cirujana que nos va a operar, y para mí un gran red flag que tengo muy en cuenta es si son activos o no en redes sociales, si publican casos de manera continua, o no hace falta recomendar de manera continua ni ser pesado, pero en la semana pues tienen que ir publicando sus casos. Casos sobre todo de los 12 meses. A mí muchas clínicas publican casos recién operados, que está muy bien porque así vemos de la manera en que trabajan, cómo yo me fijo mucho en cómo colocan las unidades foliculares, qué técnica trabajan, cuántos técnicos hay, pero lo que nos interesa son trabajos a los 12 meses, la evolución a los 12 meses, que es cuando realmente podemos valorar un trabajo, un trasplante capilar, si es bueno o malo. Más allá de eso, veo muchas clínicas que tienen miedo a publicar sus casos, que no publican. ¿Por qué? Para mí eso es una señal clara de que no quieren que su trabajo vea la luz, ni que el público vea sus trabajos. Y para mí eso es contraproducente para la clínica en cuestión. Este es un primer punto muy importante y para mí pues es un primer punto de cribado de las clínicas. Más allá de eso, a partir de ahí es cuando, si me gusta lo que veo, contacto con la clínica, con el cirujano o con la cirujana, y establezco un primer contacto, veo cómo me responde, veo si me explica todo bien, la técnica que utiliza, la metodología que tiene, los protocolos que tienen, y también me gusta mucho hablar con pacientes reales que hayan pasado por las manos de esa clínica. Para mí eso es vital, conocer de primera mano la experiencia, tanto el día de la operación, que es muy importante, cómo te has sentido, si te has sentido cuidado, si te has sentido arropado, si te has sentido comprendido, si te han tratado bien. Evidentemente la mayoría de clínicas trata también a sus pacientes, faltaría más, pero sobre todo, pues más allá de eso, cuál es su feedback de esa clínica, y si ya ha pasado más de un año, que me mande fotos, perdón, y ver el resultado. Hablaré más adelante del resultado, de la importancia del resultado, que para mí pues es de lo más importante. Y otro factor que yo tengo en cuenta es las reseñas de Google. En este caso, yo no presto atención a las reseñas de Google, y os voy a explicar por qué. Una de las clínicas que yo recomiendo en España es una de las clínicas más reconocidas que hay, pues no solo a nivel España, sino a nivel mundial. Y tú entras a ver las reseñas de Google y te echa para atrás. Son reseñas sobre todo del tipo maltrato de atención al cliente, por así decirlo. O sea, que las personas que han escrito, pues oye, tienen un pésimo trato de atención al cliente. A mí esas reseñas, la verdad, no les presto atención. Y por contra, hay clínicas que solo tienen reseñas positivas. Yo siempre digo que hay una clínica muy conocida que tiene más reseñas que cirugías ha practicado. Y es que esto
quiero que lo sepáis, seguramente muchísimos ya lo sabréis, hay una práctica muy extendida entre muchas clínicas y es que cuando tú terminas la operación, te instan o te invitan a colocar o a poner una reseña de 5 estrellas en Google, motivado por, oye, pon una reseña de 5 estrellas y te hacemos 2, 3, 4 sesiones de PRP, te regalamos unos champús, etcétera. Y al final las reseñas, si sois de los que miráis reseñas, yo miro reseñas, pero no, en el caso de las clínicas de trasplante capilar no lo suelo mirar, pero si miráis reseñas, que por lo menos, si os fijáis en las reseñas, que sean de personas que ya han pasado los 12 meses. Vuelvo a incidir en lo mismo, es decir, que a mí una reseña me diga me han tratado muy bien el día de la operación, tiene un equipo estupendo y unas instalaciones perfectas, a mí eso no me dice nada. Yo quiero ver una reseña que me diga han pasado 12 meses, han pasado 15 meses, han pasado 24 meses y el resultado es espectacular. Esas son las reseñas que, si sois de los que miráis reseñas, tenéis que fijaros. Otra de los factores que yo presto atención, a los que yo presto atención, es el trato post-trasplante capilar. Como ya os he comentado, es raro que una clínica te trate mal el día de la cirugía. Al final estamos muy vulnerables, tenemos muchas dudas. Yo siempre digo que el día de la cirugía, cuando te empiezan a rapar y tal, y te ponen la batita esa de quirófano, estás como las ovejas el día que las van a trasquilar, ¿no? Estás como vulnerable y es difícil que no empaticen contigo. Entonces, el día de la cirugía normalmente son días que son eso, pues te tratan bien, tienes una buena experiencia del día de la cirugía, pero me interesa el post-trasplante, ¿vale? O sea, si te hacen un seguimiento, si son pesados, oye, ¿cómo te encuentras? ¿Necesitas algo? ¿Estás siguiendo las pautas que te hemos indicado? ¿Tienes algún problema? ¿Te ha costado lavarte la cabeza? Cuando estás con la tapa de las costras, ¿ya te has quitado las costras? ¿Te queda alguna? En la fase del shock loss, oye, tranquilo, no te preocupes, dar un poco de tranquilidad y eso, hacer un buen seguimiento post-trasplante capilar. Luego también, siguiendo ya con el tema del post-trasplante capilar, de la atención post-trasplante capilar, ¿cómo gestionan las clínicas las crisis? Y esto es un tema muy importante. Yo soy consciente de que con todas las recomendaciones que hago y todos los pacientes que llevo a las clínicas, algún día me van a venir pacientes con malos resultados o con resultados no satisfactorios. Y ahí es cuando quiero ver cómo responden las clínicas. Y ya me ha ocurrido, pues clínicas que se desentienden por completo. Al final tú, cuando te vas a operar, firmas un pliego de descarga, firmas un contrato en el que no haces responsable a la clínica de del resultado. O sea, es decir, si tienes un mal resultado no puedes reclamar. Por eso siempre os digo que en cuanto a temas estéticos estamos muy desamparados con la ley. Es decir, la ley está de la parte de la clínica porque tú les eximes de cualquier responsabilidad. Y cuando me decís, oye, quiero denunciar a esta clínica, la verdad es que no tiene mucho recorrido por esto que os estoy comentando. En ese momento es cuando me gusta ver cómo responde la clínica. Es decir, ¿es un mal resultado porque es una donante destrozada? Para mí, donante destrozada, hablaré más adelante de esto. Es un motivo de desrecomendar a esa clínica, pero un resultado no satisfactorio. Es decir, el paciente pues no ha tenido la densidad esperada o la densidad prometida y que la clínica responda, que le dé una solución. Al final nos hemos dejado un buen dinero, nos hemos dejado en muchos casos ahorros, en muchos casos gente que todavía está pagando esa cirugía y no hay nada peor que tener un mal resultado. Entonces, en ese momento es cuando se tiene que ver la empatía y la profesionalidad del cirujano y que te ofrezca una solución, es decir, ya sea pagando o de manera gratuita. Ese para mí es uno de los puntos importantes. Otro punto importante, y volvemos a la precirugía, y esto ya lo he comentado, es que la primera visita te la haga un médico, que no te la haga un comercial. Esto es vital. Para mí es innegociable. Es decir, con todas las dudas que tenemos, con todas las inquietudes que tenemos, no hay nada peor que la primera visita te la haga un comercial, que no es médico. O sea, y lo ideal aquí sería, pero esto es más difícil, que quien te haga la primera visita sea quien te va a operar. Pero esto ya sería todavía un plus. Pero que la primera visita la tiene que hacer un médico, no un comercial. Es decir, ¿os imagináis que vais a una clínica y me encontráis a mí con una bata blanca haciendo la primera visita? Opinando sobre cuántas unidades foliculares se pueden implantar en esta persona por este tipo de alopecia.
¿Verdad que suena irreal? ¿Verdad que suena a cine? Pues esto no es tan raro y hay clínicas que operan así. La primera visita te la hace un comercial con bata blanca, que podría ser yo, repito, y te hacen una primera valoración, te dicen cuántas unidades foliculares necesitas, qué medicación seguir, etcétera. O sea, una práctica que, en mi opinión, no debería estar permitida, que se hace y que, como se hace, pues yo no recomiendo ese tipo de clínicas. Otro factor muy importante es medicación, es decir, clínicas que vas a hacer la primera visita y ya te quieren meter a quirófano, no quieren perder la venta y te meten ya en lista para operarte sin un tratamiento previo. Y esto tiene un matiz y es, evidentemente, no todas las alopecias se curan con medicación. Es decir, un paciente que tiene una Norbut de 5 para arriba, o sea, una alopecia ya muy avanzada, la medicación no le va a hacer absolutamente nada, con lo cual el trasplante capilar va a ser uno de los tratamientos más inmediatos para que consiga pues, un buen resultado. Es decir, la medicación no le va a hacer bien antes de la operación, sí postoperación. Pero yo me refiero a pacientes como yo, que cuando yo fui pues tenía una Norbut 3-4 y a mí no me pusieron en tratamiento. También desconocía cómo funcionaba todo esto. Ahora, a día de hoy, con la información que tengo, me hubiera puesto en tratamiento previo, porque las características de mi alopecia así se recomienda que se haga, ¿no? Pero, como digo, no todas las alopecias se curan con medicación, entonces aquí es pues un pequeño matiz. Otro de los factores que yo ahora mismo estoy poniendo mucho énfasis, o en los que estoy poniendo mucho énfasis, es que haga DHI. Yo, si bien es cierto que de las 20 clínicas que yo recomiendo, hay 4 o 5 que hacen, o incluso alguna más que hacen FUE Zafiro, considero que los que recomiendo que hacen FUE Zafiro son quizá de los mejores de España que hacen FUE Zafiro, y si tú ves uno de sus resultados, no sabrías si se ha hecho con FUE DHI o FUE Zafiro. Y yo he decidido que ya no voy a incluir ni en mi guía ni en mis asesorías recomendación de clínicas que no hagan DHI. Y os explico por qué. Cuando tú te haces FUE Zafiro, el médico, el cirujano, te hace tanto la extracción de las unidades foliculares como la apertura de canales y delega la implantación con pinzas a su equipo de técnicos, o si tiene cirujanos que le dan soporte, pues también te van a hacer la implantación. En el caso de la FUE DHI, perdón, el médico te va a hacer todo, tanto la extracción como la implantación. ¿Y qué ocurre con esto? Que los cirujanos que hacen FUE DHI no pueden hacer más de una operación al día, evidentemente, porque no hay tiempo, y en cambio los que hacen FUE Zafiro se pueden permitir el lujo, entre comillas, de hacer más de una operación al día, de doblar quirófano. Esto, pues, evidentemente, les permite a los que hacen FUE Zafiro hacer más operaciones, tener un mayor volumen de operaciones y abaratar los costes de sus operaciones. En cambio, por eso, los que tenéis la guía vais a ver que los que hacen DHI, por norma general, dependiendo de la ciudad, son siempre más caros que los que hacen FUE Zafiro por esta misma razón, porque solo pueden hacer una operación al día. Si son más de 2.500, 3.000 unidades foliculares, lo dividen en 2 días para garantizar la supervivencia de las unidades foliculares. Y sobre todo eso, porque el médico va a estar toda la operación. Normalmente cuando un médico dobla en FUE Zafiro una operación, o sea, es decir, hace más de una operación al día, pongamos que hace 2, cita al paciente 1 a las 8 de la mañana, a las 3-4 horas ha terminado la extracción de ese paciente 1 y pasa a hacer la extracción y la apertura de canales del paciente 2. Esto es un poco el modelo turco del que os he hablado al inicio, del que yo quiero huir. Es decir, en Turquía el 90% hacen FUE Zafiro por este mismo motivo, porque tienen un coste muy bajo y muy reducido por este mismo motivo, porque hacen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, incluso 10 operaciones al día en la misma clínica por este mismo motivo, porque no necesitan que el médico esté durante toda la operación. Y yo, pues de un tiempo a esta parte he decidido que no voy a incluir ninguna clínica de FUE Zafiro más en mi guía. Otro tema es, evidentemente, zona donante. Una clínica que destroce la zona donante, como me la destrozaron a mí, no tiene cabida en mis recomendaciones. Esto es innegable, es incuestionable, es innegociable. Es decir, y aquí sí que no hay... Bueno, es que puede haber un caso. No, si hay un caso, clínica
que se va fuera de mis recomendaciones. Es innegociable, como os digo, yo le paso muy mal con la zona donante. Quizá yo ya no me puedo hacer una segunda operación o me tendría que hacer una reparación de la zona donante o ir con un médico muy especializado en reparaciones y que me extrajera la zona donante de una forma muy concreta, que no voy a entrar. Y para mí eso es innegociable. Es decir, la zona donante es nuestro activo más preciado porque no sabemos cuántas operaciones vamos a necesitar. Y yo, por ejemplo, estoy muy limitado. Yo no me puedo rapar el pelo por debajo del número 4 porque ya se me notan las cicatrices y a mí eso me limita mucho. Sí que es verdad, como ya os he explicado en directos y en otros vídeos, que no tengo un estilo de cabello que me invite a ir rapado por los lados, pero sí que de vez en cuando en verano pues me gustaría ir rapado y sí que me he planteado muchas veces raparme, pero no puedo por este mismo motivo, porque tengo la zona donante destrozada. Entonces, para mí, una buena zona donante, una buena extracción, que esté muy distribuida por nuestra zona occipital y por la zona de los temporales, etcétera, me parece vital y casi te diría que de lo más importante. Y por último, el resultado. Es decir, el resultado al final, todo lo que os he dicho, todos los puntos, todos los criterios que yo sigo para recomendar una clínica u otra, no tiene ningún tipo de sentido ni de valor si el resultado es una mierda, si el resultado no es natural, si no hay cobertura, una buena cobertura, si no hay una buena densidad, si la línea frontal no es natural, si la línea frontal no está adecuada a la edad del paciente. Es decir, un paciente de 40 años como yo voy a cumplir ahora no puede tener una línea baja con las entradas completamente cerradas porque no es natural y no va a evolucionar de manera armoniosa con el tiempo. Para mí eso es vital. Es decir, el resultado al final es lo que importa. Es decir, puedes tener una clínica que el día de la cirugía pues no haya sido muy empática contigo, que no te hayan dorado mucho la píldora, que el trato haya sido frío, pero si el resultado final es bueno, oye, mira, me merece la pena. En cambio, si todo lo que os he dicho, una clínica espectacular, instalaciones increíbles, te han tratado súper bien, una comida brutal, no te han hecho daño, etcétera, pero el resultado es una mierda, yo lo siento, pero no tiene cabida. Y entonces, al final, lo más importante es esto. Todo lo que os he comentado, pero el resultado final, al final, es lo que importa. Y otro tema muy importante que me he dejado en el tintero y se me acaba de venir a la cabeza es las expectativas versus realidad. Muchos malos resultados o resultados no satisfactorios o no tan satisfactorios vienen de una mala gestión de la expectativa versus la realidad. Y esto viene por ambos lados, tanto por el paciente como por el médico. Es tarea del médico, del cirujano, rebajar esas expectativas que normalmente tenemos altas. Es decir, cuando nosotros nos hacemos un trasplante capilar, sea la alopecia que tengamos, tenemos una expectativa muy alta. Tenemos un recuerdo de nuestro pelazo de antaño y queremos recuperar nuestro pelo, queremos recuperar nuestro flequillo, nuestra melena. Pero dependerá de la alopecia que tú tengas el que tú vayas a conseguir una determinada cobertura, una determinada densidad u otra. Es decir, tú no puedes tener una alopecia muy avanzada, una Norwood 5, 6, 7 y querer tener un pelo increíble con una operación. Entonces, tú vas con esas expectativas y el médico no tiene que decirte, sí, tú tranquilo, vas a quedar increíble, te voy a dejar brutal. La tarea del médico es reducir esas expectativas, que haya un balance, que esté equilibrado y eso te va a asegurar que cuando pasen los 12 meses de rigor y quizá si tenías una alopecia muy avanzada y te ves algún hueco o cuando se te moja el pelo te ves el cartón, por así decirlo, que no lo interpretes como que es una mala operación. Y alopecias muy grandes normalmente requieren de 2 o más operaciones. Así que tenedlo en cuenta, es un tema súper importante el tema de las expectativas versus realidad y de esto creo que haré un vídeo en concreto. Pero sobre todo esto, no dar falsas esperanzas. No decir, oye, y esto me lo he encontrado, esto no es que me esté tirando la moto, es decir, me ha venido gente con alopecias avanzadas y que han ido a ciertas clínicas, oye, tranquilo que con 4.000 unidades foliculares te va a quedar todo tupido y todo bien cubierto. Y al final, pasan los 12 meses, tenías una expectativa que no se cumple o no se acerca a la realidad del momento y es cuando vienen las frustraciones, vienen los cabreos, vienen los intentos de denuncia, etc. Y aquí es donde voy a abrir el melón de las comisiones. ¿Qué pasa con las comisiones? Todo lo que os he comentado hasta ahora
queda en papel mojado o quedaría en papel mojado si yo cobro comisión de las clínicas que estoy recomendando. Y ojo, que es un tema totalmente lícito, totalmente loable, y sé que hay muchos creadores de contenido que lo hacen y me parece perfecto. O sea, yo podría hacerlo, podría estar ganando muchísimo dinero, de verdad, muchísimo dinero, pero no va en línea con mi ética. Y no estoy diciendo que hacerlo no sea ético, pero es que no va en línea con mis valores. Si yo, es decir, yo llevo ya más de 5 años con este proyecto y cuesta muchísimo ganar vuestra confianza. Y esto lo sabéis. Yo, si algo me caracteriza es que no tengo pelos en la lengua, digo las cosas tal cual son. Si tengo efectos secundarios, tengo efectos secundarios. Si no los tengo, no los tengo. Si recomiendo una clínica, la recomiendo. Y si la dejo de recomendar, como ya ha ocurrido, la dejo de recomendar. Y esto no podría ocurrir si yo cobro comisión. Y os explico por qué. El dinero es muy atractivo y el que diga que no, miente. Es decir, a todos nos gusta el dinero, a algunos más y a otros menos. Unos le dan una importancia y otros otra, pero al final el dinero es necesario y a todos nos hacen los ojos chiribitas cuando nos hablan de dinero y cuando te hablan de el potencial que podrías, la potencial ganancia de dinero que podrías tener. Pero hay que ser coherente, hay que ser honesto con uno mismo, y si yo tengo unos valores no los voy a quebrantar por tener más dinero. Y repito, no estoy diciendo que los que lo hagan lo estén haciendo mal. Yo digo que yo no lo voy a hacer, llevo 5 años así y nunca digas nunca, pero espero poder seguir haciéndolo así. De momento me puedo mantener así bien, con mi modelo de negocio, sin tener que recurrir a la comisión de las clínicas. Si yo recomiendo clínicas de las que comisiono, mi recomendación está basada principalmente por el dinero. Es decir, os voy a poner un ejemplo. Si yo recomiendo la clínica A y la clínica B, y la clínica A es mejor que la clínica B, pero la clínica A me da menor comisión que la clínica B, yo voy a hacer más presión, te voy a hacer más presión para que vayas a la clínica B, porque evidentemente me voy a llevar comisión. Y si aquí incluimos la clínica C, que es mucho mejor que las anteriores, pero no cobro comisión de ella, no te la voy a recomendar, o no te voy a presionar, no te voy a contar las bondades de esa clínica, porque no cobro comisión. Y es así. Y es así. Y el que diga lo contrario, pues vivirá en los mundos de Yuppie, pero a día de hoy cobrar comisión de las clínicas, que me parece perfecto, pero condiciona mucho las clínicas que recomiendas. Y yo por eso, cuando yo recomiendo una clínica, sabéis que lo recomiendo porque es buena, no porque me cobran. O sea, no porque cobro comisión de la clínica. Y si yo tengo que dejar de recomendar una clínica, como ya he hecho, lo hago sin ningún tipo de problema porque no le debo nada a nadie. Soy libre de recomendar lo que yo quiero, libre de desrecomendar lo que yo quiero si alguna de las clínicas quebranta alguno de mis criterios. Y esto hace que mis recomendaciones sean mucho más objetivas. Y es así. Y el que no lo quiera ver, pues que no lo vea. Y al final, cuando me decís por qué no, o cuando me preguntáis por qué no hago públicas las clínicas que recomiendo, es por este tema, porque no les doy publicidad. Al final, si yo te recomiendo una clínica y lo digo públicamente, les estoy dando una publicidad. Al final esto ha crecido, tengo un cierto alcance y no les doy publicidad. Y el que quiera saber las recomendaciones de mis clínicas, ya sabéis que la tengo en la guía o en las asesorías. Y alguno puede decir: eres incoherente porque dices que no cobras comisión, pero por otro lado nos estás cobrando la guía o nos estás cobrando las asesorías. Son dos productos diferentes. Al final me he currado una guía de 92 páginas con mucha información, con estudios clínicos, tiene una elaboración, una actualización, te diría que mensual. Al final voy incluyendo capítulos nuevos, voy incluyendo clínicas nuevas, recibís las actualizaciones y aparte tenéis descuentos en esas clínicas. Es decir, hay un curro detrás, y en las asesorías, pues, ¿qué te voy a decir? Al final te estoy dando mi tiempo a ti, te estoy diciendo dónde yo me operaría, qué clínicas para mí son las mejores, cuáles son las peores, y
eso no queda ahí. Es decir, cuando tenéis problemas con las clínicas, a quien acudís es a mí. Me decís, oye, esta clínica llevan no sé cuánto tiempo sin contestarme. O tengo cita en la clínica para operarme y no me han dicho todavía qué tengo que llevar, cómo tengo que ir, a qué hora a qué hora tengo que ir allá. Y yo hablo con los médicos y os dan respuesta inmediata. Es decir, eso es un plus que de otra forma no tendríais. Y, y poco más que añadir. Espero que os haya quedado claro cuáles son mis criterios a la hora de recomendar una clínica, por qué no cobro comisión de las clínicas y ya está. Espero que os haya gustado, que os haya servido y nos vemos como siempre en el próximo vídeo. Adiós.